patético. Uno podría reírse, pero todavía que haya alguien que grite que viva Chávez cuando está corriendo desesperadamente para competir por unas patas de pollo, porque hay un desabastecimiento brutal. Nuestros colegas, periodista investigativa, asilada política, Patricia Poleo, gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Señor Freddy Machado, un gusto tenerlo con nosotros, muy pero muy amable, periodista que ha estado con nosotros previamente y que sospecho debe estar como nosotros, con la capacidad de asombro un poco desbordada. Con pena ajena. Pena ajena sería el concepto. Y por si fuera poco, no solo es un problema de pollo y harina, sino que se ha llegado a un nivel en que el desabastecimiento, por otro lado, anuncian aumentos de precios de algunos artículos de primera necesidad. Es como una trampa para que la gente no tenga por dónde escapar. Y, para agregarle a lo surrealista, escasez de papel higiénico. ¿Qué me dice? Ya anunciaron la importación de 50 millones. Están salvados. Pero imagínate, 50 millones son, sacando la cuenta, a 3 rollitos por persona, ¿no? 2 rollos por persona. Según la cantidad de venezolanos que somos. Y cuando se acabe, porque el papel toalé no es renovable, eso simplemente se usa y se bota. Cuando se acaben esos 50 millones, ¿qué más viene, no? Pero todo esto es producto, definitivamente, de toda la política económica que venía ejecutando Hugo Chávez, las expropiaciones de las empresas. Ahora es que el pueblo va a empezar a ver el resultado de esas expropiaciones. En este caso, en Venezuela, te lo puede decir Freddy, en Venezuela se producía papel toalé, no había necesidad de comprar, y el papel toalé que se importaba era como un lujo, pero no era necesario importar papel toalé porque el nacional era sumamente bueno, era un papel bueno, y las fábricas de papel toalé unas fueron expropiadas y otras de las fábricas, los dueños fueron sometidos a presiones tal que terminaron entregándole a alguien del gobierno relacionado con el gobierno la empresa. La esperanza de muchos venezolanos es que esto no sea como lo que ocurrió en Cuba, que son situaciones muy diferentes, pero que tienen elementos parecidos. Y que hace 35 años había gente diciendo el año que viene el lechoncito en La Habana y todavía... Decimos que es diferente, pero cada día son más las cosas parecidas o las cosas que son iguales a las que se diferencian, ¿no? Esto del desabastecimiento, cuando nosotros decíamos en Venezuela que las mujeres cubanas no contaban con toallas sanitarias, jamás nos habríamos imaginado cuando tú llegabas a un anaquel en una farmacia o en un automercado y te costaba escoger por la cantidad de variedad que había de toallas sanitarias. Ahora las venezolanas no tienen toallas sanitarias. Supuestamente, no sé si tú recuerdas aquella cadena en la que Chávez inauguró una fábrica de pañales desechables, eso tampoco existe. Es el mismo material que se usa, es el algodón, es el papel, y todo eso se fabricaba en Venezuela y ya no. Freddy, dice pena ajena, pero ¿será también el detonador o el comienzo ya ahora sí de una mecha que lleve a que haya, ojalá que no violenta, pero demostraciones, manifestaciones multitudinarias, una explosión social? Es una situación muy peligrosa y de allí este análisis que se ha hecho de la salida de las Fuerzas Armadas a la calle. Las han mandado a la calle con el pretexto de dar seguridad, que la inseguridad es otra calamidad de los venezolanos, pero se puede dar la lectura de que también tenemos la calle llena de militares, no se alcen. Y no se alcen porque están padeciendo, como vemos en las imágenes, por la falta de los productos básicos elementales para vivir, y que esto no es más que el final del túnel de una serie de situaciones que tienen que ver con este modelo político que se quiso implementar en Venezuela. La ineficiencia. Hablemos de la empresa petrolera, por ejemplo, se vino a pique la producción y estaba Venezuela entre uno de los países productores de petróleo. La refinería, la cuarta más grande del mundo, explotó y desapareció. Las otras están operando a media máquina y Venezuela le está comprando gasolina a los Estados Unidos. Así mismo. La electricidad, éramos autosuficientes, le vendíamos electricidad a Colombia, ahora vivimos de apagón en apagón. Y así han ido destruyendo al país. Todas las empresas que le ponen la mano la destruyen. Lácteos Los Andes, una empresa que se encargaba del manejo de productos lácteos, el queso, la leche, la mantequilla, la tomaron, la expropiaron y ya está en quiebra. Lo mismo pasó con Agroisleña. Con Agroisleña, que es un punto fundamental, porque era el gran motor de los productores, era Agroisleña. Era el que proveía los insumos, los pesticidas y todo lo necesario para la producción del campo. Y lo tomaron y lo acabaron. Y es lo que están haciendo con la presidencia de la República. Y ahora empresa Polar, por ejemplo, la tratan de poner contra la pared. Me decía una cosa muy simpática, Patricia, que lo voy a plantear, pero quiero que vea lo que dice el presidente de la empresa Polar, Lorenzo Mendoza. Donde se demostró claramente que estamos produciendo a full capacidad, como fue demostrado el día martes en la noche también en la vicepresidencia, y donde quedó claro que Polar abastece
el 48% del mercado, que es su capacidad instalada, que los demás tienen que producir a full capacidad y que la solución de estos problemas es no politizarlo y no hablar de alguna manera de temas asociados a la economía y en particular al tema de abastecimiento de alimentos de forma política. No tengo ningún interés de cargo de elección popular de ningún tipo. Mi único interés es ser empresario. Decía Patricia que tocarle la harina pan a los venezolanos, eso sí puede ser el final. Es un punto muy sensible. Nosotros comemos arepas en la mañana y en la noche, y te decía. De hecho, los mercados aquí, los automercados, han tenido que abastecerse de harina pan desde que hay venezolanos aquí en el sur de la Florida. Y en todos los automercados tú ves que es un producto que es fundamental porque ya somos... Hay venezolanos en todas partes de los Estados Unidos, sobre todo en el sur de la Florida, ¿no? Nadie imaginaba que se iba a caer la Unión Soviética hasta que vimos cómo se empezaba a despedazar. Hay ejemplos que todavía se mantienen, Corea del Norte, Cuba, en la que las cosas no cambian. En algún lugar del medio, ojalá se dé la situación en la que Venezuela pueda llegar a encontrar respeto a la libertad, que se establezca un gobierno elegido de verdad, democráticamente. ¿Qué tan cerca estamos? ¿Qué tan lejos estamos? Yo creo que estamos muy cerca y creo que la nueva situación de Globovisión va a ser un detonante más, ¿no? Porque por lo menos Globovisión funcionaba como una válvula de escape. La gente sentía que por ahí podía drenar, podía hacer sus denuncias, se le escuchaba. Ahora esto se va a cerrar y no es que cierre Globovisión, sino que simplemente ya la válvula de escape se cierra. Ahora el venezolano va a estar contra la pared y ahí va a venir la reacción. Y lo que decía Freddy es totalmente cierto. La Fuerza Armada estuvo hoy por primera vez en la calle y los índices de inseguridad no bajaron. Claro. Ni están diseñadas las Fuerzas Armadas para combatir ese tipo de Los delincuentes de no le temen a la Fuerza Armada, saben que están ahí incluso para apoyarlos, ¿no? Claro. Están para otra cosa. Lo de Globovisión es precisamente muy triste. En mi casa por 11 años fui corresponsal de La Frontera en Globovisión y fue un canal que se hizo, decimos los venezolanos, a pulso, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con pocos recursos económicos, porque a pesar de que sus inversionistas tienen una buena posición, pues un canal que fue creciendo poco a poco y hoy vemos que está en manos de no sé quién. Hay mucha incertidumbre, hay desinformación en el canal de información. Pregunto porque quiero saber qué piensas tú, en manos de quién está realmente, porque sabemos nombres, sabemos apellidos, no tenemos claro. Ahí hay unas jugaditas para generar hasta confusión, si se quiere, con discursos ambiguos. Sí, la salida de cabezas del canal como María Fernanda Flores, que por muchos años, desde que nació el canal, ella llevó las riendas, y de Lisbeth Ramos Sol, que era la de la unidad de investigaciones, y muchos otros talentos que hemos tenido y que han tenido que irse, hacen un mal presagio. Ahí pudiera el canal estar cambiando, quizá poco a poco, como para que no se sienta muy fuerte el golpe de timón, pero finalmente no va a ser Globovisión lo que fue y como nació y ese canal combativo. Tenemos el caso de Radio Caracas Televisión. Hay desviación de poder, determinó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de Radio Caracas Televisión, para que se haga el resarcimiento de todos los daños. Se robaron los equipos, eso es robo, porque si una empresa privada tiene unos equipos y no se le renueva la concesión, no es una razón para que le quiten esos equipos. Eso se llama robo aquí y allá y en cualquier parte. Y ellos desacatan, desatienden todas esas instrucciones, todos esos fallos de las cortes internacionales. Bueno, Fujimori también se burlaba de las cortes internacionales. Es que es un sistema fantástico en muchas dictaduras, ¿verdad? Si alguien apoya es bienvenido, si alguien critica es fascista o es ilegítimo. Así es el funcionamiento habitual en estos casos. Pero ¿dónde vamos con algo de lo que se está hablando poco en estos días? ¿Qué hace la oposición en términos prácticos para dar pasos en términos de que no se estanque algo que estaba tan caliente unos días atrás? Bueno, eso a mí me tiene bien preocupada, ¿no? Porque he escuchado ya a ciertos dirigentes de oposición llamando ya a las elecciones municipales. Y eso me preocupa porque como tú vas a ir a unas elecciones con un árbitro que cuestionaste y que impugnaste, ¿no? Pero he visto una posición de Capriles bien ruda, me llamó mucho la atención de Capriles. Por primera vez en Venezuela, el líder de la oposición se enfrenta con una figura como José Vicente Rangel. Le tenían muchísimo miedo y hoy Capriles lo llamó por su nombre y lo
lo denominó como el jefe de la mafia, porque hay que ver el daño que José Vicente Rangel ha hecho en Venezuela, ¿no? Todas estas persecuciones políticas, todas son llevadas de la mano de José Vicente Rangel. Y estos casos, estos juicios que se hacen amañados, en donde se inventan testigos, todo eso viene de la mano de José Vicente Rangel, y hoy Enrique Capriles se le enfrentó y lo llamó por su nombre. Yo creo que las cosas van bien, van lentas, porque los tiempos son, quizás tenemos desesperación porque las cosas acaben, pero lo más rápido posible, pero eso no es así, eso no funciona de esa manera. Yo creo que Capriles está haciendo las cosas que se deben hacer, pero estamos en días decisivos. Si Capriles ahora llama a elecciones, a participar en las elecciones después municipales, después de que el Tribunal Supremo de Justicia diga que no a la impugnación, pues yo creo que ahí las cosas se van a poner difíciles, porque nadie va a creer más en la oposición, en una oposición que impugna por un lado y participa por el otro. Se están agotando instancias locales para luego proceder con las instancias internacionales. Eso debe hacerse. Y como lo dice Patricia, quizás queremos resultados más rápidos, porque es muy evidente el abuso de poder y la trampa que hubo en las elecciones. Quizás en las elecciones, en el proceso antes de las elecciones, con ese registro electoral completamente viciado, con todos los poderes a favor de una sola tendencia y con esa desventaja con la que se fue a las elecciones, y sin embargo los resultados estuvieron ahí por puntos. Les agradezco profundamente que estén conmigo. Por supuesto, seguimos reportando y hablando del tema, y ojalá que muy prontito estemos dando noticias que generen alegría para tantos venezolanos. Y para los cubanos, porque una situación traerá la otra. El único alivio es el capital cubano, el capital humano que tiene Globovisión, que es quizá pues la garantía de que o se va a mantener lo más cercano a lo que era, o definitivamente se va a caer y cambiará a ser otra cosa. Lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Una denuncia que queremos transmitir antes de ir al siguiente capítulo llega de Cuba. La señora Gloria Llopis es pareja del señor que estuvo aquí con nosotros hace 2 días, el señor Manuel Costamorúa, del Partido Arco Progresista. Y nos hacen saber que en Batábano, en un policlínico, la señora Llopis llegó aquejada de un intenso dolor de cabeza, un problema que tiene ella en vértebras cervicales. La estaban atendiendo y de repente apareció un personaje de la seguridad del Estado que se hace llamar Rey. Habló con el médico y repentinamente cambia la forma en que tratan a la señora Llopis y le informan que no pueden atenderla, que no le pueden dar medicamento porque no hay nada disponible y que se arregle como pueda. Esto es visto por el señor Cuesta Morúa y por mucha gente a su alrededor como otra demostración de las represalias que se toman por cosas que se están diciendo ahora en territorio libre. Hecha la denuncia, les cuento que al regresar vamos a hablar de una Casa Blanca que está con un color rojizo por la temperatura que ha subido. Por un lado, por el problema con el Servicio de Rentas Internas, hoy se quedó sin director, y también por la búsqueda de información de periodistas de prensa asociada sin que ellos se hubieran enterado. Ya volvemos.